Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, José Guzmán, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 9. Aizawa dejó escapar un suspiro, mezclando frustración y tristeza. No podía creer lo impenetrable que se había vuelto. Se acercó un poco más, bajando la voz. Oboro, no puedes quedarte solo en esto. No eres solo un subordinado. Nuestro amigo, lo que fue, aún puede vivir en ti, si lo permites. Kurohiri lo miró por un instante, y fue suficiente para sentir un mínimo de atención, pero no un reconocimiento. Su respuesta volvió a ser mecánica, fría. No hay Oboro aquí. Solo queda esto. Yamada se arrodilló ligeramente, con la esperanza de que el gesto mostrara cercanía, humanidad. Entonces, al menos deja que te ayudemos a... Intentó decir, pero Kurohiri giró su rostro hacia la pared, como rechazando cualquier intento. El tiempo parecía estirarse en aquel cuarto. Los intentos se multiplicaban. Yamada proponía recuerdos específicos de misiones anteriores, anécdotas compartidas, pequeñas bromas de su pasado que solían arrancarle una sonrisa a Oboro. Aizawa evocaba momentos más personales, de confianza y camaradería, buscando cualquier reacción mínima. Cada vez que la niebla titilaba, esperaban que fuera un indicio, pero nada ocurría. Finalmente, después de lo que parecieron horas, ambos comprendieron que no había más que pudieran hacer. Aizawa suspiró, la resignación cargando cada músculo de su rostro. No hay nada más que podamos hacer por ahora, dijo, con voz baja y firme, intentando contener la tristeza. Yamada asintió, caminando junto a él. La frustración y el vacío pesaban en su pecho, un recordatorio de los límites de su influencia. Al salir del cuarto, se encontraron con Nezu en el pasillo. El director los observó, su expresión reflejaba respeto y pesar a partes iguales. Escuché todo, dijo con voz baja. Hicieron lo que pudieron. Sé que planean utilizar a Ryoshin para explorar sus recuerdos, pero eso no garantiza que recuperará todo. Aizawa asintió lentamente, consciente de la verdad en sus palabras. La memoria perdida no siempre regresaba, y algunos fragmentos podían permanecer ocultos para siempre. Pero la esperanza, pequeña y frágil, era lo único que quedaba. Los tres caminaron por el pasillo silencioso, cada paso resonando como un recordatorio de que incluso los héroes más fuertes no podían devolver lo perdido, solo ofrecer una guía para el futuro. A la mañana siguiente, en la UA, Midoriya trabajaba con movimientos básicos, concentrado en la coordinación y el control de fuerza. Cada gesto era medido, cada desplazamiento cuidadosamente calculado. No era rápido, pero cada pequeño avance significaba un paso enorme para él. La clase 1, entrenaba en paralelo. Shinzou y Agakure practicaban estrategias silenciosas, ensayando cómo fortalecerse mutuamente. Tokoyami y Yojiro pulían la sincronía entre ataques a distancia y contacto. Shoji y Koda trabajaban en comunicación y coordinación de movimientos, midiendo distancias y tiempos con precisión. Cada pareja desarrollaba su empatía y cooperación, conscientes de que el examen de licencia requeriría mucho más que fuerza bruta. Las parejas y grupos de antes ya se habían conformado y comenzaban a ser más constantes cuando entrenaban. Si no nos entendemos sin hablar, no sobreviviremos en el examen. Gritó Bakugo, mientras Uraraka lo empujaba ligeramente para obligarlo a moverse en sincronía. Vamos, idiota, concéntrate. Yao Yorozu, Satou y Zero, en otra esquina, discutían estrategias más inteligentes. Cómo cubrir espacios, coordinar ataques combinados y optimizar sus recursos. Cada acción, cada reacción, cada gesto, era un ensayo para lo que se avecinaba. Midoriya observaba atentamente, asintiendo levemente a sus compañeros. Cada pequeño destello de coordinación que percibía le daba fuerza, una certeza de que aunque él todavía estuviera en recuperación, no estaba solo. Ya nunca lo estaría. Su mente, sin embargo, no podía evitar retroceder a aquel momento donde todo cambió. Recordó con claridad el instante en que sintió a Kacchan y a otra presencia cercana.
No conocía del todo a ese ser, pero la sensación era cálida, reconfortante, como si ambos lo buscaran entre la oscuridad de su mente. Intentó aferrarse a ellos, aferrarse a esa pequeña chispa de esperanza en medio de la nada, del vacío que lo rodeaba. Lo intentó con todas sus fuerzas, pero sentía como otras presencias en su mente tiraban de ellos también. Por un instante, vio algo brillante, algo que lo llamó, pero el miedo lo paralizó. Una sacudida recorrió su cuerpo y su vista se nubló. El espacio a su alrededor giraba, caótico e incomprensible, y una ola de náusea lo embargó. Los recuerdos lo golpeaban. Lo último que recordaba era su salón de clases en Aldera, como si todo lo demás hubiera sido borrado. Estaba desorientado, pero las presencias que lo acompañaban, al menos, le resultaban reconfortantes. Y Kak-chan no intentaba golpearlo, lo que le dio un respiro en medio de la confusión. De repente, percibió un ruido, uno real y muy presente. Los monitores vibraban, voces discutían a su alrededor. Trató de abrir los ojos, pero no podía. El pánico lo invadió. Y entonces sucedió algo extraño. Un Kirk emergió, tímido y torpe, y pudo ver a través de vibraciones, percibir la forma de las cosas más que su color o textura. Era insuficiente, pero era un comienzo. Sintió su cuerpo rígido, torpe, ajeno a sus órdenes. Las voces callaron y una presencia se acercó. Un hombre habló, formuló preguntas que él no comprendía. Midoriya intentó comunicarse a través del código Morse que dominaba. 3 toques, preguntando qué ocurría, quiénes eran. Una presencia más pequeña entendió su esfuerzo y se acercó, ayudándole a establecer un canal de comunicación. Lentamente, comenzaron a interactuar, aunque cada palabra, cada intento, le resultaba agotador. La conciencia de Izuku se nublaba nuevamente. Sentía que todo se desvanecía. Antes de perderse por completo, dio 3 toques más en el código Morse. Su señal de apagado. Cuando despertó, había más personas alrededor. Midoriya intentó moverse, comunicar que estaba despierto. La sala se silenció instantáneamente ante su gesto. Una de las nuevas presencias se presentó como su profesor. Él explicó que no recordaba nada, más allá de estar en Aldera y luego sumergido en un vacío inmenso. Le ofrecieron un resumen breve pero impactante. Se suponía que había muerto. Un villano lo había utilizado como experimento, combinando hasta 9 Quirks. Por razones que él mismo desconocía, no había obedecido las órdenes de los villanos y ahora estaba con los héroes, estudiando en la academia de sus sueños. Aunque la información era abrumadora, Midoriya experimentaba una sensación de alivio. No estaba solo, y los compañeros que mencionaba el profesor deben haber sido esas presencias constantes que a veces sentía y que intentaba seguir, ellos eran perceptivos con sus emociones. Podía transmitir su estado de ánimo, y ellos respondían, apoyándolo, hablándole como un amigo. Incluso Kak-chan había cambiado. Su trato ya no era agresivo ni hostil. Había gestos de consideración, pequeñas demostraciones de compañerismo que Izuku valoraba profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había llegado a un lugar seguro, un lugar donde podía ser él mismo. Esto, pensó, con una sonrisa tímida. Esto es una escuela de héroes. En otro lugar, Olmig caminaba por los pasillos de su oficina, el sol matinal filtrándose por las ventanas y dibujando sombras que parecían acentuar la delgadez de su rostro y el cansancio en sus ojos. Cada paso que daba recordaba a su cuerpo la fragilidad que lo había alcanzado con los años. El reflejo de su antigua fuerza, la forma musculosa que había sido su sello, ahora era solo un recuerdo difuso. Tomó aire, se detuvo frente a un ventanal, y con las manos entrelazadas, marcó el número de Midoriya en su teléfono. La llamada anterior había ido bien, limaron asperezas y se dedicaron a velar por el futuro. Aún no eran los mismos viejos amigos de antes, pero por algo se comenzaba. Cuando sonó el timbre del otro lado, Olmig habló. El tiempo se nos está acabando, dijo Olmig, la voz cargada de gravedad. No puedo seguir sosteniendo este símbolo por mucho más. Cada día que pasa, siento que estoy fallando, que estoy dejando un vacío que quizá nadie pueda llenar. Del otro lado, Midoriya escuchaba atentamente, sin interrumpir, con la mirada fija y el gesto tenso.
Tras unos segundos, respondió. Lo sé. Eso te decía hace tiempo. Debes dejar espacio para las nuevas generaciones. Has dejado la vara demasiado alta para ellos. En nuestros tiempos era necesario sostenerla solo, pero ahora, es vital que aprendan a sostenerla por sí mismos. Olmec bajó la mirada, un nudo en la garganta, y luego la levantó con determinación. Contar con una generación de héroes, antes solo era yo, pero ahora tienen algo diferente. Una chispa propia. Tengo fe en ellos, en esta nueva era. Es difícil, Yagi, respondió Niuteye, con voz grave. No puedes hundirlos en esperanzas o ilusiones falsas. La sociedad no espera. Los villanos no descansan, y cada descuido puede costar vidas. Necesitan prepararse, enfrentarse a la realidad sin que tu fuerza los cubra siempre. El silencio se posó un instante entre los dos hombres, lleno de tensión. Olmec sabía que Niuteye tenía razón. Su cuerpo ya no podía sostener al mundo. La imagen del futuro se mostraba incierta, y cada decisión que tomaban ahora podía determinar si los próximos héroes sobrevivirían o caerían. Lo sé, pero si no les mostramos que pueden ser héroes por sí mismos, que pueden proteger lo que amamos, entonces todo lo que hemos hecho hasta ahora habría sido en vano, dijo Olmec, con voz firme aunque cargada de emoción. Debemos guiarlos, pero también dejar que enfrenten sus propios desafíos. Niuteye suspiró y asintió, la tensión en sus hombros suavizándose ligeramente. Entonces debemos asegurarnos de que estén listos. Que comprendan la responsabilidad que tendrán. Que la chispa que mencionas no se apague antes de tiempo. Olmec cerró los ojos un instante, imaginando a sus estudiantes entrenando, luchando, y luego los peligros que los acechaban fuera de los muros de la academia. Su corazón se apretó al pensar en la fragilidad de la sociedad sin un símbolo de esperanza. Sin embargo, algo en su interior lo impulsaba a confiar. Sí, unidos, podrían lograrlo, murmuró. Tal vez no sea mi fuerza la que mantenga al mundo a salvo, pero si ellos aprenden a trabajar juntos, podrían cambiar el futuro. Ambos héroes permanecieron un momento en silencio, compartiendo la ansiedad por lo que estaba por venir, conscientes de que cada hora contaba, cada entrenamiento era vital, y que el mundo esperaba demasiado de la generación que estaba por tomar la posta. Olmec dio un paso atrás, respiró profundo y con un gesto de resolución cerró el puño. Sabía que su tiempo se acababa, pero también que debía luchar hasta el final para que sus sucesores estuvieran listos. El espejo de su pasado le mostraba debilidad, pero sus ojos reflejaban determinación. El relevo debía llegar, y llegaría. De regreso en la UA, Aizawa se situó frente a la clase, la habitual expresión impasible en su rostro. Aun si por dentro todavía le pesaba la conversación de la madrugada y el reencuentro con su amigo antes muerto. Segundo muerto conocido que resulta no estar tan muerto. El bus para el examen de licencia saldrá a las 7 en punto. Su voz fue seca, pero firme. Prepárense. Un murmullo recorrió la sala. Nervios, emoción, expectación, todo a la vez. Algunos estudiantes miraban a sus compañeros, otros bajaban la cabeza concentrados, tratando de calmar el corazón que les latía con fuerza. Por primera vez, la realidad de lo que estaban a punto de enfrentar se hizo palpable. Estaban a punto de dar un paso enorme hacia convertirse en héroes de verdad. Bakugo, como siempre, frunció el ceño y se ajustó los guantes, intentando ocultar su nerviosismo tras su habitual actitud desafiante. Uraraka, con los puños apretados, se mordía el labio, la emoción brillando en sus ojos. Todoroki observaba con serenidad, aunque su respiración profunda delataba la tensión que sentía por dentro. Midoriya, aun con movimientos torpes y mente parcialmente dispersa, asintió lentamente. Sentía cada mirada, cada gesto de apoyo silencioso de sus compañeros, y un calor inesperado le subió al pecho. No estaba solo. Cada pequeño progreso que había alcanzado hasta ahora cobraba sentido en ese instante. Este viaje no solo pondrá a prueba sus habilidades, continuó Aizawa, con voz firme, atrayendo de nuevo la atención de todos. Pondrá a prueba todo lo que han aprendido, entrenado y superado juntos. Cada caída, cada esfuerzo, cada victoria, convergen ahora hacia un mismo objetivo.
La sala quedó en silencio un instante. Todos respiraron hondo, procesando las palabras del profesor. Podían sentir el peso de la responsabilidad, pero también la chispa de determinación que los unía. Era un momento de transición, donde su esfuerzo y dedicación se encontrarían con la oportunidad de demostrar de qué estaban hechos. Midoriya miró a su alrededor, captando destellos de confianza en los rostros de sus compañeros, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente presente, listo para enfrentar lo que viniera. La emoción y el miedo se mezclaban en un cóctel electrizante. Era el principio de algo grande, y todos lo sabían. Aizawa, por su parte, observó a sus estudiantes con su mirada habitual, pero incluso él sintió un pequeño estremecimiento ante la magnitud de aquel momento. Sabía que estaban listos para dar un paso que los definiría no solo como héroes, sino como personas. El reloj marcaba el tiempo, y con cada segundo que pasaba, la realidad del examen de licencia se acercaba. La clase 1 estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de sus vidas. La mañana comenzó con un aire distinto en la UA. Los estudiantes de la clase 1A se reunieron en la entrada principal, uniformados y con sus mochilas listas. El ambiente estaba cargado de tensión, expectación y un ligero cosquilleo de emoción. Aizawa, con su habitual mirada cansada, fue el primero en romper el silencio. El bus los espera. Su voz seca, pero firme, cortó el aire. Manténganse concentrados. El grupo avanzó en fila, algunos hablando en susurros, otros en completo silencio. Una vez dentro del bus, el murmullo comenzó a crecer. «Este es el momento, chicos», exclamó Kaminari, tratando de romper la tensión. «Cállate, idiota», gruñó Bakugo desde su asiento, cruzando los brazos. Mina se inclinó hacia Uraraka y le susurró. «Se hace el rudo, pero yo sé que está nervioso». «¿Nervioso yo?». Bakugo volteó de golpe, con los ojos encendidos. «Voy a reventar a todos, no tengo de qué preocuparme». Kirishima rió fuerte, dándole un golpecito en la espalda. «Ese es el espíritu varonil, Bakugo». Mientras tanto, Todoroki miraba por la ventana en silencio. Midoriya estaba sentado junto a él, sosteniendo un cuaderno entre las manos, aunque no lo abría. Solo lo mantenía allí, como si fuera un ancla. Ida, desde el pasillo, se levantó para dar un pequeño discurso. «Compañeros. Este examen será una gran prueba, no solo para nuestras habilidades, sino para la unidad de nuestra clase. Recordemos que la disciplina y la concentración son vitales». Sato y Hiro asintieron en silencio, aunque Hiro murmuró para sí. «Siempre tiene que dar un discurso, ¿eh?». Momo, en cambio, sonrió levemente. «Pero tiene razón. Este examen decidirá mucho más que un pase». El viaje pasó entre pequeñas risas, algunos repasos de estrategias y comentarios nerviosos. Cuando llegaron al estadio, la magnitud del evento los golpeó de lleno. Una multitud de estudiantes de otras escuelas ya se agolpaba en la entrada. Colores brillantes, trajes extravagantes y un murmullo de rivalidad llenaban el espacio. El grupo avanzó con cautela, observando a los demás. Y entonces apareció la Academia Ketsubutsu, encabezada por MS. Hoke y su risa peculiar. El pelinegro de sonrisa burlona se adelantó, clavando los ojos en Izuku. «Así que este es, el famoso Nomu de la UA». Las palabras cayeron como un balde de agua fría. El aire se volvió pesado. Midoriya retrocedió un paso. Bakugo chasqueó la lengua con furia y dio un paso al frente, los ojos encendidos. Todoroki se adelantó también, con su calma helada que resultaba aún más intimidante. Incluso Kirishima cerró los puños, el gesto de su mandíbula revelando que estaba listo para reaccionar. «Oye», exclamó Kaminari, indignado. «¿Qué dijiste?». Pero el silencio se impuso. Nadie estaba dispuesto a dejar pasar esas palabras. Entonces, Shindem, con una expresión mucho más amable, se acercó a Izuku. Extendió la mano, y antes de que Midoriya pudiera reaccionar, ya la había tomado entre las suyas. «Tenía curiosidad por conocerte en persona», dijo con una sonrisa cordial. Izuku se tensó de inmediato. Retiró la mano de un tirón, retrocediendo.
Ese pequeño gesto bastó para que Bakugo se interpusiera entre ambos como un muro. «Aléjate». Su voz fue un gruñido contenido, con una violencia que podía estallar en cualquier momento. La tensión escalaba con rapidez. Todoroki se movió otro paso al frente, mientras algunos compañeros como Zero, Hirou y Momo se acercaban por instinto. «¿Qué pasa? ¿No les gusta la verdad?», rió el pelinegro, disfrutando de la incomodidad que había creado. Las miradas de la 1A se endurecieron. Era cierto que Izuku había sido catalogado como un Omu, pero para ellos era mucho más que eso. Nadie en la clase pensaba permitir que esas palabras definieran a su compañero. Fue entonces cuando la voz de Aizawa cortó el ambiente como una navaja. «Es suficiente. Vayan a cambiarse». Su tono era seco, pero la seriedad en sus ojos fue suficiente para que todos obedecieran sin chistar. Mientras la clase 1A se retiraba, aún con la incomodidad flotando en el aire, Ms. Hoke soltó una carcajada, cubriéndose la boca con una mano. «Ah, Shota, tus alumnos son intensos. ¿Les contaste ya lo que ocurre cada año en este examen?». Aizawa apenas giró el rostro, dándole una mirada de reojo. «No». Ella estalló en más risas, encontrando divertido lo seco de su respuesta. «Entonces será mucho más entretenido». El grupo de la 1A entró a los camarines en silencio, algunos aún tensos, otros visiblemente irritados. Allí, el sonido metálico de los casilleros y el roce de las telas mientras se ponían sus trajes de héroes llenó el espacio. Kirishima, ajustándose las sombreras, habló primero. «No es nada varonil insultar a un amigo en su cara. No pienso dejar pasar algo así». Bakugo resopló, encendiendo de nuevo sus guantes de combate. «El primero que caiga va a ser ese imbécil». Todoroki permanecía callado, pero el hielo que se formaba en su respiración era suficiente para mostrar que pensaba lo mismo. Midoriya, en cambio, permanecía sentado en silencio, esperando al resto de sus compañeros. Su expresión era distante, pero en su aura mostraba que había escuchado cada palabra y la había guardado en lo más profundo de sí. El grupo salió poco después, listos para la batalla que estaba por comenzar. El Estadio Nacional de Takoba se sentía inmenso, vibrante, como si cada murmullo fuera un eco multiplicado por las paredes metálicas y las gradas repletas de espectadores e instructores. Los estudiantes de la UA, junto con cientos de aspirantes de otras escuelas, se formaron frente al escenario principal. El funcionario de la Comisión de Seguridad Pública, Yokumiru Mera, apareció en la platea. Su traje estaba arrugado, su corbata floja y sus ojeras parecían haber crecido más que cualquier sombra del estadio. Tomó el micrófono con desgano y, en un tono monótono, soltó: «Bienvenidos. Hoy, 1540 de ustedes presentan este examen, pero solo 100 pasarán a la siguiente fase». Un rugido recorrió el estadio. Exclamaciones, gritos de incredulidad y hasta algunos insultos resonaron al unísono. «¿Qué?», saltó Kaminari, con los ojos desorbitados. «Eso es menos del 10%, murmuró Momo, calculando con rapidez, con una expresión de genuina alarma. «TCH, perfecto». «Más basura que aplastar», gruñó Bakugo, con una sonrisa peligrosa. Todoroki simplemente frunció el ceño, analizando en silencio. Mera carraspeó, imperturbable ante el escándalo. El objetivo de la primera ronda es evaluar la velocidad, la capacidad de reacción y la estrategia bajo presión. Su voz sonaba más cansada que severa. Cada uno recibirá 3 dianas. Deberán colocarlas en lugares visibles de su cuerpo, excepto en los pies o en las axilas. Sacó una diana como ejemplo, mostrándola al aire. También recibirán 6 pelotas. Para eliminar a un oponente, deben golpear sus dianas. Cada vez que una sea alcanzada, se iluminará. Cuando las 3 estén encendidas, el examinado quedará fuera. El murmullo regresó, pero esta vez eran voces tensas, planeando, imaginando posibilidades. El requisito para aprobar esta primera fase, prosiguió Mera, bostezando entre medias, es derribar al menos a 2 personas. Si lo logran, habrán superado el examen preliminar. Algunos estudiantes de otras academias se cruzaron miradas, afiladas como cuchillos.
En el aire se sentía ya una rivalidad que iba más allá de simples competencias. Un minuto después de que comience la prueba, se les entregarán las pelotas y las dianas. Eso les dará un margen para decidir cómo colocarlas y, quizá, para trazar estrategias rápidas, o para ser eliminados en los primeros segundos. Eso depende de cada uno. Su explicación finalizó con un gesto cansado hacia las compuertas gigantes del estadio. Un zumbido mecánico retumbó, y el suelo comenzó a vibrar bajo los pies de los examinados. Con un estruendo, el terreno se desplegó frente a ellos. Llanuras abiertas, colinas rocosas, estructuras en ruinas, túneles, ríos artificiales y espesos bosques. Era como si todo un mundo se hubiera abierto de golpe, un escenario diseñado para la guerra. Este es su campo de batalla. Mera estiró la espalda, como si cargar ese discurso lo hubiera agotado. Úsenlo a su favor, si pueden. Los alumnos de la UA intercambiaron miradas. Mina tragó saliva con nerviosismo. Ida levantó el brazo como si quisiera dar instrucciones, pero dudó al ver la magnitud del desafío. Uraraka cerró los puños, tratando de controlarse. Desde las gradas, Ms. Hoke arqueó una ceja, observando a los estudiantes de la 1A. ¿Qué pasa, Shota? ¿No expulsaste a nadie esta vez? Preguntó con tono burlón. Aizawa, con los brazos cruzados, respondió con su acostumbrado silencio, ni siquiera dignándose a voltear. Esa indiferencia fue suficiente para que Ms. Hoke soltara una carcajada fuerte, doblándose de risa. Los de la UA, sin embargo, no reían. El ambiente entre ellos era de acero. Sabían que lo que comenzaba ahí no era solo un examen. Era una declaración de quién estaba listo para ser héroe, y quién quedaría atrás. El estruendo de las compuertas resonó como un disparo de salida, y en un segundo, el estadio se convirtió en un caos absoluto. Decenas de estudiantes se lanzaron en todas direcciones, algunos buscando terreno alto, otros emboscadas rápidas. La clase 1A, en cambio, se mantuvo unida en el centro, tal como habían planeado. Formación cerrada, cúbranse las espaldas. Ordenó Ida, su voz clara por encima del tumulto. Era su única ventaja. Coordinación. Todos conocían sus quirks, todos los habían estudiado hasta el cansancio, pero lo que nadie podía copiar era su trabajo en equipo. Todoroki fue el primero en romper filas. Su mirada fría recorrió el campo y, sin decir palabra, levantó una muralla de hielo que se expandió como una ola, atrapando a varios estudiantes que ni siquiera tuvieron oportunidad de reaccionar. Luego, una llamarada derritió parte del terreno, creando charcos y vapor que lo cubrieron mientras avanzaba solo. Bakugo, por supuesto, no se quedó atrás. Con una risa cargada de furia, encendió sus explosiones y se lanzó hacia adelante como un misil humano. Fuera de mi camino, extras. Kirishima lo siguió inmediatamente, endureciendo su cuerpo. No te voy a dejar solo, Bakugo. Kaminari dudó solo un instante antes de ir tras ellos. Ustedes me van a meter en problemas, lo sé, pero allá voy. El objetivo de ambos, en el fondo, estaba claro. Ese pelinegro de Ketsubutsu sería el primero en caer. El resto se mantuvo en grupo. Uraraka flotó varias rocas y escombros para utilizarlos como proyectiles, mientras Zero extendía sus cintas para bloquear ataques que llegaban desde ángulos ciegos. Shoji desplegaba sus brazos múltiples como un radar viviente, alertando sobre movimientos enemigos, mientras Yaoyorozu producía pequeños escudos y dispositivos de apoyo. Los ataques llegaban desde todas partes. Un estudiante de Shiketsu intentó emboscarlos desde el aire, pero Tokoyami soltó a Dark Shadow, que lo derribó con un zarpazo. Otro grupo trató de atraparlos con redes electrificadas, pero Mina derritió el material con su ácido. No se dispersen. Gritó Uraraka, levantando a dos rivales con su gravedad cero para dejarlos vulnerables a los proyectiles de Zero. Pero no todo sería tan sencillo. Entre la confusión, un quirk de ilusión comenzó a distorsionar el campo alrededor de ellos. Árboles falsos, muros inexistentes y caminos cambiantes los forzaron a separarse sin quererlo. Cuidado, nos están dividiendo. Advirtió Shoji, pero ya era tarde.
Midoriya sintió el tirón de la confusión y, cuando se dio cuenta, estaba en un sector completamente distinto junto a Uraraka, Zero y Koda. El ruido de la batalla se escuchaba lejano, como si hubieran sido aislados en una burbuja. Todos se dispersaron en distintos grupos, la estrategia había cambiado. Ahora deberían adecuarse a la situación. El examen avanzó, y uno tras otro, los rivales caían. La tradición se repetía. Los de la UA sobrevivían. Cuando la cuenta final llegó, los 20 de la 1A habían logrado clasificarse, cada uno por sus propios méritos y el peso de su unión. En la sala de descanso, el bullicio era inevitable. La clase 1A se había reunido nuevamente, compartiendo anécdotas de la primera fase. Algunos reían, otros todavía tenían la adrenalina corriendo por sus venas. La sensación de alivio y orgullo flotaba en el aire. Habían superado la primera gran prueba. Kirishima chocaba los puños con Kaminari mientras este exageraba la historia de cómo casi los atrapaban. Yao Yorozu repasaba mentalmente sus notas de estrategias. Asui se secaba el sudor de la frente, con esa calma característica. En medio de todo, Uraraka miraba alrededor, inquieta. Fue entonces cuando cayó en cuenta. ¿Dónde está Midoriya?, preguntó, su voz teñida de una preocupación genuina. La mirada de todos comenzó a recorrer el lugar. No estaba en el círculo con Zero, ni en la esquina con Koda. Nadie lo había visto entrar con ellos. Kaminari rascó su nuca, incómodo. Yo lo vi hace nada con ustedes tres, ¿no? Uraraka tragó saliva y recordó en voz alta. Antes de que terminara la prueba, Midoriya golpeó el brazo de Zero y dijo, me voy a apagar. Zero levantó ambas manos, como confirmando el hecho. Sí, lo hizo. Koda bajó la mirada, incómodo. Supuestamente no se puede mover solo cuando entra en ese estado. El silencio cayó como un balde de agua fría sobre todos. Entonces, Shinzo, sentado un poco apartado del resto, frunció el ceño y giró la cabeza hacia un rincón. Allí. Las miradas se clavaron en el punto que señalaba. La sangre de todos se congeló. Izuku estaba en brazos de una chica de Shiketsu, encajado contra su pecho como si no pudiera escapar, sus ojos apagados, la respiración regular. Las chicas de la clase se taparon la boca, sorprendidas. ¿Qué demonios estás haciendo, Deku?, rugió Bakugo, atravesando la sala como una bala. Lo tomó por el cuello del uniforme y lo arrancó de las manos de la extraña, como si fuera un trofeo robado. La chica, lejos de intimidarse, sonrió dulcemente, con un rubor en sus mejillas. Es adorable, ¿no creen? El comentario dejó a todos con un escalofrío. Mina dio un paso atrás, horrorizada. ¿Quién dice algo así de repente? Uraraka apretó los puños, recordando en voz alta. En la prueba, esa chica siempre intentaba acercarse a Izuku. Sí, lo noté, añadió Zero, señalándola con desconfianza. No era coincidencia, siempre estaba buscándolo. La tensión escalaba. Shinzo, con la serenidad que lo caracterizaba, se adelantó discretamente. Activó su Kirk con una frase seca. ¿Qué quieres de Midoriya? Los ojos de la chica se nublaron un instante bajo el control. Solo estoy aquí por él, el murmullo recorrió la sala. Solo por él. Repitieron algunos, helados. Pero antes de que pudieran procesar esa inquietante confesión, ocurrió algo aterrador. El cuerpo de la chica comenzó a deformarse, a derretirse como si fuera cera derramándose. Sus rasgos se disolvieron en una masa viscosa que se escurría por el suelo. ¿Qué mierda es eso?, gritó Kaminari, retrocediendo. Mina lanzó un chillido, cubriéndose la boca. Asui se tensó, lista para reaccionar. La figura frente a ellos se derritió, hasta convertirse en una silueta reconocible. No era de Shiketsu. No era de ninguna escuela. Desde las gradas, Ms. Hoke se levantó de golpe, su risa desaparecida, la seriedad marcando su rostro. Shota, eso no es normal. Aizawa reaccionó de inmediato, sus ojos rojos brillando. Activó su Kirk, dirigiéndolo primero hacia Shinzo, liberando a la supuesta chica de su control para evitar problemas de descalificación. Pero lo que se reveló al hacerlo fue mucho más peligroso.
La masa se solidificó y, de entre las deformaciones, emergió una risa burlona, chillona y distorsionada. Vaya, parece que el juego duró menos de lo esperado. El eco de la villana retumbó en el aire como una campana de muerte. Los estudiantes retrocedieron instintivamente, cubriendo a Midoriya, que apenas reaccionaba. Aizawa y All Might cruzaron miradas cargadas de gravedad. Ese ya no era un examen más. Era una infiltración. El silencio duró apenas unos segundos. Todo el estadio se estremeció cuando la figura de la supuesta estudiante se disolvió nuevamente, su piel resquebrajándose como barro en plena lluvia. Se está derritiendo otra vez, exclamó Mina, retrocediendo con horror. Lo que quedaba de aquel cuerpo cayó al suelo como un charco fangoso. La textura era densa, viscosa, con burbujas que estallaban al contacto con el aire. La sala se llenó de un olor extraño, metálico y húmedo. Eso no es humano, murmuró Tokoyami, sombrío, con Dark Shadow encrespado a su lado. Kaminari palideció. Es un gnomo. No, corrigió Aizawa desde las gradas, sus ojos rojos aún encendidos. Es un clon. Las palabras retumbaron en la sala. Algunos estudiantes de otras academias se miraron confundidos. No entendían la magnitud de lo que estaban presenciando. La seguridad reaccionó de inmediato. Varios héroes profesionales descendieron de las gradas, formando una barrera entre los alumnos y el lodazal. El eco metálico de las armas de contención resonó cuando las desplegaron. Todos los aspirantes, retírense de inmediato, ordenó un agente de la Comisión de Seguridad Pública, con voz firme. El pánico amenazó con expandirse, pero el entrenamiento de los estudiantes evitó el caos. Profesores y héroes asistentes guiaron a sus grupos fuera de la sala, conduciéndolos por pasillos estrechos hasta una habitación segura, lejos de la arena. Uraraka se giraba una y otra vez, buscando a Izuku entre la multitud, mientras Bakugo lo mantenía sujeto del cuello del uniforme, arrastrándolo casi a la fuerza. Ni siquiera se te puede perder de vista ni medio segundo, gruñía, la furia en su voz apenas disimulando la tensión. Shinzo caminaba detrás, con el ceño fruncido, procesando lo ocurrido. Eso no era la villana loca, solo un disfraz. Un clon, dijo en voz baja. Las palabras corrieron entre los alumnos como un susurro venenoso. En otra sala, apartada del resto, los héroes que acompañaban a sus estudiantes se reunieron con la comisión. Aizawa, All Might, MS. Hoke, Ganorka y otros representantes de academias menores se sentaron alrededor de una mesa improvisada. Yokumiru Mera, con su expresión cansada y su tono monótono, fue el primero en hablar. El sujeto era un clon de Jinbubai Gawara, conocido como Tuize. Un villano con un quirk extremadamente peligroso. El nombre provocó un murmullo entre los presentes. Entonces la infiltrada, la verdadera estudiante de Shiketsu, preguntó Ganorka, cruzando los brazos. Mera bajó la mirada, ajustando sus gafas. Aún no sabemos dónde está. Lo más probable es que haya sido reemplazada desde antes de la primera fase. El golpe de la revelación sacudió a todos. All Might apretó los puños con fuerza. Eso significa que alguien estuvo observando de cerca a los alumnos desde el principio, buscando a Midoriya. MS. Hoke dejó escapar un silbido, esta vez sin rastro de humor. Si Tuize está involucrado, la Liga de Villanos se movió dentro del examen. Y eso cambia las reglas del juego. Los héroes intercambiaron miradas cargadas de tensión. La comisión debía decidir si suspender el evento, exponer públicamente la infiltración, o continuar como si nada hubiera pasado. Ninguna opción era sencilla. Mera, imperturbable, cerró su carpeta con un chasquido. Lo más importante ahora no es el examen. Es localizar a la verdadera estudiante de Shiketsu antes de que aparezca otro clon. El aire en la sala pesaba como plomo. Afuera, cientos de jóvenes esperaban respuesta. Y cada minuto que pasaba sin acción era un minuto más en el que la liga podía estar actuando. Los pasillos que conducían a la sala de resguardo se llenaron de pasos apresurados, murmullos y respiraciones agitadas. Los alumnos de la 1A fueron conducidos junto con otras academias hasta un amplio salón blanco, con mesas y sillas metálicas.
Al entrar, varios héroes profesionales y personal de seguridad los esperaban con escáneres portátiles y dispositivos de identificación. En fila. Uno por uno ordenó un agente con tono severo. Cada estudiante debía colocarse frente a un escáner corporal mientras otro héroe revisaba su rostro, su traje y hasta el pulso de su Kirk para confirmar que no se trataba de una copia. El ambiente era opresivo, casi sofocante. Kaminari, nervioso, levantó las manos mientras lo revisaban. Esto parece más un arresto que un examen, cállate y deja que terminen, gruñó Bakugo, mientras apartaba de un empujón al héroe que ya había confirmado su identidad. Uraraka no dejaba de mirar a Izuku, preocupada. Él se mantenía quieto, obediente, aunque sus ojos denotaban su estado. Koda le tocó el hombro en silencio, como recordándole que no estaba solo, a pesar de que el menor no estaba consciente. Los de Shiketsu estaban agrupados a un lado, notablemente más inquietos. Una de sus alumnas, con el rostro serio, habló en voz baja al resto. ¿Dónde está Kamie? Ella estaba con nosotros al inicio del examen, ¿cuándo desapareció? El comentario hizo que la incomodidad aumentara. Los rumores ya corrían entre las academias. La infiltrada había reemplazado a una estudiante real, y ahora nadie sabía dónde estaba. Mientras tanto, la 1A murmuraba entre sí. Es demasiado raro, dijo Hirou, cruzándose de brazos. Y el modo en que se pegaba a mi gorilla, añadió Mina, con desconfianza. Como si supiera algo. Shinzo, apoyado contra la pared, asintió. Después de unos minutos, personal de la comisión se llevó a los estudiantes de Shiketsu a otra sala. Las puertas se cerraron tras ellos con un sonido metálico. ¿Qué crees que harán? Preguntó Zero, en voz baja. Todoroki respondió sin apartar la mirada de la puerta. Los interrogarán hasta encontrar alguna pista. El tiempo pasó lento, insoportable. Una hora entera en la que el murmullo de los estudiantes se mezclaba con el zumbido de los fluorescentes. Algunos repasaban estrategias en silencio, otros simplemente miraban al suelo, deseando que todo acabara pronto. Finalmente, Yokumiru Mera regresó acompañado de varios héroes. Con su misma expresión cansada y voz monótona, anunció. Tras deliberación de la comisión y los héroes responsables, el examen continuará. Un rugido de sorpresa y alivio recorrió la sala. Sin embargo, Mera levantó una mano para acallar los murmullos. Pero habrá protocolos adicionales. Todos los participantes pasarán por una revisión completa antes de ingresar al área de prueba. La seguridad no volverá a ser puesta en duda. Algunos estudiantes suspiraron, otros bufaron con molestia. MS. Hoke, desde la puerta, chasqueó la lengua. Vaya manera de matar el ánimo. Mera prosiguió, imperturbable. La siguiente fase consistirá en la evacuación de civiles en una situación de desastre urbano. Hemos dispuesto un escenario simulado, con áreas derrumbadas, incendios controlados y rutas bloqueadas. Los civiles serán interpretados por actores especializados en emergencias. Se comportarán como víctimas reales, con miedo, dolor o pánico. Las palabras retumbaron en los estudiantes. No se trataba de pelear. Era un examen donde se pondría a prueba su capacidad de liderazgo, empatía y eficacia bajo presión. Recuerden, añadió Mera, con los ojos fijos en ellos. Salvar vidas es lo esencial. Un héroe que falla en eso, no es un héroe. El silencio posterior fue absoluto. Cada uno de los presentes entendió que esta prueba sería tan dura como la anterior, pero en un terreno completamente diferente. Uraraka apretó los puños, determinada. Kirishima asintió para sí mismo, murmurando aún esto será intenso. Shinzo tragó saliva, su mente ya girando en miles de escenarios posibles. El examen continuaba, pero la sombra de la infiltración seguía flotando sobre ellos como una amenaza invisible. La voz monótona de Mera resonaba en el gran salón, explicando el puntaje de la segunda fase del examen y cómo se evaluaría la evacuación de civiles. Los estudiantes escuchaban atentos, algunos tomando notas mentales, otros demasiado nerviosos para procesar cada palabra. En ese momento, Izuku parpadeó lentamente, como si emergiera de un sueño pesado. Su respiración se reguló y sus pupilas verdes volvieron a enfocarse levemente.
Miró alrededor y comenzó a sentir todo. Confundido, buscó a la persona más cercana, la cual resultó ser Bakugo. Con un movimiento discreto, mi gorilla tiró levemente de la solapa de su traje, captando la atención de Kacchan. Entonces, comenzó a golpear suavemente su dedo contra el brazo del contrario, enviando un mensaje en código Morse. Acabo de despertar. ¿Qué está pasando? Bakugo arqueó una ceja, irritado. ¿Me estás jodiendo, Deku? Susurró entre dientes, molesto porque de nuevo parecía haberse perdido de todo. Chasqueó la lengua y se inclinó hacia él. Escucha bien. Estamos en la segunda fase. Ahora hay que evacuar civiles, actores que simulan víctimas. Eso es todo lo que necesitas saber. Mi gorilla asintió en silencio. Luego volvió a tirar suavemente de la solapa de su traje, más insistente esta vez. De nuevo, sus dedos comenzaron a golpear en Morse. Debemos hacer un plan como clase. Potenciar nuestros dones. Puedo sentir el espacio, presencias acomodándose. Bakugo abrió los ojos con sorpresa. Durante un instante, su gesto duro se suavizó, pero enseguida apareció en su rostro una sonrisa arrogante, como si acabara de escuchar la cosa más emocionante de todo el examen. Interesante, murmuró, antes de dar un paso al frente y llamar al resto de la clase con voz firme. Oigan, extras. Presten atención. Deku tiene algo que decir. Los estudiantes lo miraron confundidos, hasta que Bakugo explicó. Usa Morse. Yo traduzco. La mirada de todos se centró en mi gorilla. El chico se acomodó en su asiento y, con golpes medidos, comenzó a transmitir. Bakugo, aunque claramente fastidiado, repetía en voz alta cada palabra para los demás. Dice que puede sentir el terreno donde nos moveremos. Que ya sabe dónde están las presencias acomodadas. Los civiles, explicó. Los murmullos de asombro recorrieron el grupo. Además, continuó Bakugo, con tono grave, piensa que los de Kirk ofensivos y de largo alcance deben quedarse a proteger a los heridos por si acaso. Eso tiene sentido. Exclamó Kirishima, entusiasmado. No es varonil dejar a los heridos vulnerables. Sí, y así podemos evitar emboscadas, añadió Hirou, pensativa. Bakugo gruñó y siguió traduciendo mientras Izuku golpeaba de nuevo. Sugiere que los que tengan movilidad rápida o quirks de apoyo se enfoquen en la evacuación directa. Y los que tengan percepción o habilidades de rastreo, que se adelanten como exploradores. Todoroki asintió, serio. Es un planteamiento sólido. Así cubrimos todas las áreas. Momo levantó la mano, organizando ideas. Podría crear equipos de primeros auxilios portátiles para los heridos. Eso reforzaría el plan de mi gorilla. Las voces se fueron superponiendo, todos aportando detalles. El plan de la 1 cobraba forma incluso antes de pisar el terreno del examen. Izuku, mientras tanto, mantenía la mirada baja, golpeando de forma constante y rápida. Sus análisis no se detenían. Sugería combinaciones, advertía de posibles problemas, reforzaba a cada compañero con ideas específicas sobre cómo aprovechar su Kirk. Y aunque Bakugo lo traducía con su habitual tono rudo, no había enojo en su voz esta vez, sino un extraño orgullo. Cuando Mera terminó de dar la última instrucción, la clase 1 ya estaba lista. No solo eran un grupo de estudiantes lanzados a un examen. Eran un equipo con un plan sólido, unidos, determinados y dispuestos a demostrar que la UA seguía siendo el símbolo de lo que significaba ser un héroe. La segunda fase comenzó con un estruendo de alarmas, luces intermitentes y gritos ensordecedores de los civiles simulados. Para cualquier observador, la escena era caótica, un verdadero campo de desastre. Pero la clase 1 no lo percibió así. Cada miembro sabía exactamente su rol. La coordinación era impecable. Cada movimiento de uno era predecible y anticipado por los demás. Incluso los estudiantes de otras academias, que al principio miraban con escepticismo, se unieron sin dudar, siguiendo la estrategia que la UA había diseñado en minutos de planificación. Sus habilidades se combinaban para poder evacuar, atender y trasladar a los civiles. Entonces apareció Gandorka y su grupo, irrumpiendo con violencia. El terreno se llenó de corrientes de agua, golpes y caos,
Pero los de la 1A no flaquearon. Bakugo explotaba a todos los villanos, creando distracciones que Uraraka y Koda aprovechaban para mover a los civiles. Todoroki alternaba fuego y hielo, manteniendo a raya a los villanos y asegurando rutas seguras. Midoriya, analizando desde su perspectiva, señalaba tácticamente los puntos débiles de los enemigos, y con la ayuda de Bakugo traducía cada indicación a sus compañeros. Incluso Kirishima se destacó, protegiendo a un grupo de civiles de un ataque directo de Gan Orca, mientras Kaminari y Mina cubrían zonas abiertas, usando sus Kirk con coordinación para deshabilitar obstáculos y mantener el flujo de evacuación. La clase 1A se movía como un solo organismo, anticipándose a cada amenaza, comunicándose sin palabras y corrigiendo movimientos al instante. Cuando finalmente se dio la señal de finalización, los civiles estaban completamente evacuados, y los villanos simulados habían sido neutralizados con mínima interferencia entre ellos. Un silencio tenso cayó sobre el estadio, seguido de un rugido de aprobación desde las gradas. Todos habían logrado su objetivo. La primera meta de la segunda fase estaba cumplida. Desde las gradas, Joker no podía ocultar su sorpresa, su sonrisa torcida mostraba incredulidad. Aizawa, parado en su usual postura imperturbable, dejó escapar apenas un leve gesto de orgullo, un pequeño arqueo en sus labios. Y Olmig, con los ojos brillantes y la mirada fija en la clase 1A, sintió una ola de esperanza. La nueva generación de héroes estaba tomando forma ante sus ojos. Eran jóvenes, sí. Inexpertos aún, pero aquel día demostraron que podían funcionar como un equipo imparable. Cada error menor era compensado por la coordinación, cada duda superada por la confianza mutua. La UA no solo había pasado la prueba. Había dejado claro que su espíritu y su entrenamiento los convertían en un ejemplo para todos los aspirantes. Los días pasaban con un ritmo distinto para la clase 1A. Finalmente, habían recibido sus credenciales de héroe provisional. Desde ese momento, podían realizar pasantías, actuar con total libertad usando sus Kirk y tomar decisiones que antes estaban limitadas a su formación. La emoción se palpaba en el aire, mezclada con un toque de nerviosismo ante la responsabilidad que ahora recaía sobre ellos. No puedo creer que finalmente podamos usar nuestros Kirk sin restricciones, exclamó Kaminari, dando saltos de entusiasmo mientras Mina asentía con una sonrisa radiante. Esto es increíble. Recuerden, eso no significa que puedan volverse imprudentes, advirtió Aizawa, con su habitual tono frío, aunque la ligera curva de su boca traicionaba su satisfacción. Cada acción tiene consecuencias. Bakugo frunció el ceño, pero sus ojos brillaban con emoción contenida. Incluso él, que rara vez admitía entusiasmo, sentía la adrenalina de poder actuar plenamente como héroe. Kirishima, con su energía siempre positiva, aplaudió a sus compañeros. Vamos, esto es nuestra oportunidad de demostrar de qué estamos hechos. Midoriya permanecía sentado en un rincón, observando a sus compañeros en silencio. Los que lo conocían bien podían notar los sutiles destellos de su aura, cambios imperceptibles para un extraño pero claros para quienes entendían la influencia de su Kirk. Una energía tranquila y cálida emanaba de él, y aunque no hablara ni hiciera gestos grandes, sus compañeros podían percibir su estado de ánimo. Esa calma había sido clave en el examen, ayudando a coordinar movimientos y tranquilizar a los civiles simulados sin necesidad de palabras. Se dieron cuenta de que Deku no habla mucho, pero aún así, ¿transmite algo?, comentó Uraraka a Hirou mientras ambas miraban a Midoriya trasladando un civil. Es raro, pero funciona. Te hace sentir más seguro. Sí, es como si supieras que todo va a salir bien, incluso si no lo dice, asintió Koda. Es inspirador. La clase había comprendido poco a poco el alcance del Kirk de Izuku. Su capacidad de percibir el espacio, coordinar movimientos y modular la energía de quienes lo rodeaban lo convertía en un recurso estratégico invaluable. Ahora, en misiones reales, esa habilidad podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Además, verlo sano, tranquilo y feliz levantaba la moral de todos. Saber que Izuku estaba bien significaba que podían concentrarse plenamente en las misiones sin preocuparse constantemente por él.
Mientras tanto, las investigaciones con Kurohiri avanzaban con cautela. El exvillano, aunque aún impredecible, había pedido ver a Izuku en persona. Las primeras reuniones fueron tensas, pero la calma y la confianza del chico parecían generar cierta cooperación. Miki y Aizawa lo visitaban regularmente, y Ryoshin trabajaba pacientemente para escarbar en sus recuerdos, liberando información bloqueada por Kirk tras Kirk. Cada pequeño avance era celebrado en silencio por los maestros, un paso más hacia entender y quizá recuperar la memoria de Kurohiri. La clase 1A también notaba cambios en Aizawa. Sus lecciones seguían siendo exigentes, pero la severidad había dado paso a una guía más cercana, más comprensiva. Ahora no solo entrenaban para ser fuertes, también aprendían a apoyarse y confiar en sus compañeros. El salón se llenaba de estrategias compartidas, discusiones de misiones y consejos sinceros. Poco a poco, la clase se transformaba en una unidad sólida, una familia que confiaba y se cuidaba mutuamente. Era un tiempo de calma relativa, un respiro entre la intensidad de los exámenes y las misiones. Todos sabían que no podrían bajar la guardia. Grandes amenazas esperaban, y la sociedad demandaba héroes capaces y preparados. Pero, por primera vez, sentían que estaban listos. Unidos, fuertes y conscientes de sus capacidades, estaban listos para enfrentarse a cualquier reto. La nueva generación de héroes no solo era valiente, también estaba aprendiendo a ser sabia, a trabajar como equipo y a sostener el mundo con algo más que fuerza individual. La sociedad del futuro necesitaba héroes que comprendieran que no bastaba un símbolo, un héroe solitario. Necesitaba un equipo, una familia, y ellos estaban preparados para ser ese ejemplo. El silencio de la guarida era denso, casi sofocante. All for One se mantenía inmóvil en su trono improvisado, sus dedos largos tamborileando con una paciencia forzada. Nadie en ese lugar se atrevía a romper la quietud. Un gnomo perfecto. Eso debía haber sido una obra maestra destinada a cumplir un propósito muy específico. Crear el caos absoluto y marcar la caída del héroe número 2. Pero no solo había fallado, había arrastrado con él meses de investigación, de pruebas meticulosas y recursos escasos. Y lo peor no era la pérdida material, sino la consecuencia inesperada. Los héroes habían reaccionado antes de lo previsto, contraatacando justo en medio de la confusión que debía debilitarlos. Inaceptable, murmuró, con voz grave, modulada por la máscara que ocultaba su rostro. El eco retumbó en las paredes como una sentencia. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de irritación quemaba en su pecho. Él, que todo lo calculaba, había dejado un margen de error. Y ese error le estaba costando tiempo, un lujo que no podía permitirse. Tiempo para transformar a Tomura. Tiempo para preparar el verdadero amanecer del caos. Alzó la mano, activando el comunicador. Dr. Garaki, su voz no admitía demora. El rostro arrugado del científico apareció en la pantalla, iluminado por la luz pálida de tubos fluorescentes. Sí, maestro. La voz del doctor cargaba una mezcla de devoción y cautela. ¿Qué ocurre? Los experimentos. Necesito resultados inmediatos. Garaki bajó la mirada, incómodo. Estamos llegando al límite. Los especímenes son cada vez más difíciles de conseguir. Las reservas que teníamos, se han agotado. No habrá más gnomo perfecto sin material fresco. All for One permaneció en silencio unos segundos. Su respiración controlada era lo único que llenaba la habitación. Entonces habrá que cambiar de enfoque, respondió finalmente, su tono tan gélido que hizo temblar incluso al doctor. Si no podemos producir soldados perfectos, buscaremos uno que no necesite perfección. En su mente apareció una silueta descomunal. Una bestia dormida, esperando órdenes. Gigantomachia. Su última carta. Su guardián fiel. Pero incluso él no podría sostener la guerra solo. El caos debía expandirse como un veneno, infiltrando cada rincón de la sociedad hasta que los héroes colapsaran bajo su propio peso. Antes de eso, susurró, con una cadencia lenta. Usaremos los bajos mundos. Activó otro canal.
Al cabo de unos segundos, apareció la figura relajada y desgarbada de Hiran, con su cigarrillo encendido y la sonrisa torcida de siempre. Vaya, hacía tiempo que no me llamabas directamente. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito un ejército, respondió All for One sin rodeos. Recluta a cada parásito, cada rata de las sombras, cada alma desesperada que quiera un lugar en el caos. Promételes poder, promételes libertad, promételes venganza. Los ojos de Hiran brillaron de emoción. Eso me gusta. Una armada de criminales hambrientos. Déjame a mí el trabajo sucio, yo sabré cómo seducirlos. All for One asintió apenas. Cuando el último experimento esté listo, será el momento de atacar. No con una pieza, sino con todo lo que tenemos. Necesitamos tiempo, y este plan nos lo dará. La comunicación se cortó. El silencio volvió, pero no era el mismo que antes. Ahora estaba impregnado de expectación. El tablero se reordenaba, y él seguía teniendo todas las piezas más importantes. En las sombras, la sonrisa invisible de All for One. Al día siguiente, la energía en el aula era distinta. Una mezcla de nervios, ilusión y un poco de caos llenaba el aire. Aizawa, con la mirada pesada de siempre, se plantó frente a ellos con las manos dentro de los bolsillos. Es oficial. Las pasantías comienzan esta semana. A diferencia de la experiencia previa, esta vez será más formal. Su tono era seco, directo. Si tienen ofertas de agencias, úsenlas. Si no, deberán buscarlas por sí mismos. Tendrán 7 días. Un murmullo estalló entre los estudiantes. Por fin podrían actuar como héroes de verdad, involucrarse en misiones reales, salir de la burbuja de entrenamiento para enfrentar la crudeza del trabajo en campo. Aizawa continuó. Participarán como héroes en formación, pero con responsabilidades reales. No se lo tomen a la ligera. Con eso dicho, giró hacia la puerta. Vuelvo en unos minutos. Tengo que traer a los invitados. Y salió del salón, dejando tras de sí un torbellino de voces. Esto es increíble. Kaminari agitaba las manos con los ojos brillando. Podremos elegir misiones de verdad, como héroes de verdad. Ya te lo dije, comentó Hirou, alzando una ceja. No puedes verlo como un juego. No digo que sea un juego, pero es genial. Insistió Kaminari. Mina giraba sobre sí misma, indecisa. Oh, no sé cuál agencia elegir. Todas se ven tan interesantes, ¿y si me arrepiento después? Y Ida se ajustó los lentes, con su tono formal de siempre. La clave es buscar una agencia que potencie nuestras fortalezas y nos enseñe a cubrir nuestras debilidades. No es una decisión que deba tomarse a la ligera. Yo ya tengo mis opciones claras, respondió Todoroki, sereno, aunque sin dar más detalles. Bakugo se recargó en la mesa, cruzando los brazos. No importa dónde vaya, voy a ser el mejor. No necesito que me den la mano. Mientras tanto, Shinzo, sentado un poco más atrás, apenas reaccionaba. Tenía los brazos cruzados, la mirada fija en el escritorio. Pasantía asegurada, murmuró con ironía. Sabía que acabaría con Aizawa sí o sí. El único héroe subterráneo que realmente lo comprendía. Además, su madre ya había tenido una charla con Shota, amenazándolo cariñosamente para que no lo dejara fuera. Así que no había emoción ni sorpresa para él. Su camino estaba trazado. Otros no tenían tanta suerte. Sato se lamentaba en voz baja de no tener ninguna oferta aún, mientras Tokoyami hojeaba con calma un listado que había recibido. Kirishima hablaba animado con Zero sobre agencias de héroes profesionales que valoraran el trabajo en equipo. Y en medio de todo, Izuku estaba atrapado en su propio laberinto mental. ¿Podré hacerlo? No hablo como los demás. No me expreso bien. No sé si en este estado, realmente puedo ser un héroe adecuado. ¿Qué pasa si fallo? ¿Qué pasa si no puedo proteger a nadie? La espiral de dudas comenzaba a cerrar su garganta. Su respiración se aceleraba. Hasta que un eco de risas interrumpió el aire. Voces cálidas, extrovertidas, llenando el salón. La puerta se abrió, y 3 figuras entraron como si él mismo solo se empujara hacia adelante. Hola, clase 1A.
exclamó un chico rubio, musculoso y con una sonrisa radiante. Izuku parpadeó, sintiendo cómo su mente se apagaba. Instintivamente, tocó el hombro de Kacchan 3 veces. Bakugo lo entendió de inmediato, su mirada aguda fijándose en su compañero. Chasqueó la lengua con fastidio, pero hizo un gesto discreto hacia Aizawa, que acababa de volver con los invitados. El profesor apenas asintió, sabiendo qué ocurría. Midoriya estaba a punto de desconectarse. Y así fue. Su cuerpo se relajó, los ojos perdiendo el brillo un instante. Mientras tanto, los invitados especiales se presentaban. El primero, aquel rubio radiante, levantó la mano en un gesto teatral. Soy Mirio Togata, del 3er año. Encantado de conocerlos, futuros héroes. A su lado, un chico de cabello oscuro y mirada esquiva murmuró con nerviosismo, apenas audible. Tamaki Amahiki, la tercera, una joven de cabello azul que se movía con la energía de un torbellino, giró sobre sí misma y saludó con entusiasmo desbordante. Nejireado. ¿Listos para divertirse? Las risas y comentarios sorprendidos estallaron en el salón. La famosa tríada de 3er año, los llamados 3 grandes de la UA, estaban frente a ellos. Y mientras sus compañeros se deslumbraban con esas figuras que representaban el pináculo del esfuerzo en la academia, Izuku se sumía en la oscuridad momentánea de su mente, ajeno al espectáculo, confiando solo en que despertaría a tiempo para lo que sea que hicieran a continuación. El contraste no podía ser más marcado. 3 futuros brillando como soles frente a una clase expectante, y un chico que aún luchaba contra sus sombras internas para encontrar su lugar. La tensión en el gimnasio se volvió palpable cuando Aizawa explicó las reglas. Pelearían contra Togata Mirio, uno de los 3 grandes. El murmullo de la clase se apagó de golpe. Ya habían hablado con él, pero verlo de pie frente a ellos con esa sonrisa despreocupada y enfrentarlo era otra cosa. ¿Sensei, y Midoriya?, preguntó Uraraka en voz baja, mirando de reojo al chico sentado al costado, con la mirada algo perdida. Aizawa dudó. Él más que nadie conocía el progreso de Izuku, pero también sus limitaciones. Era innegable que se apagaba en los peores momentos. Recordó esa tarde en la cafetería, cuando la cuchara quedó suspendida a mitad de camino y nadie se dio cuenta hasta que la hora había acabado, o aquella vez con el denominado Baku Squad, cuando avanzaron bromeando y notaron demasiado tarde que Midoriya se había quedado atrás, inmóvil en el pasillo. No podía arriesgarse a que algo así pasara aquí. Midoriya observará. Eso es todo. Lo dijo con un tono que no admitía réplicas. Pero Bakugo dio un paso adelante, molesto. Viejo, no me jodas. Si ese nerd no pelea, no va a aprender nada. Déjalo entrar. Todoroki lo secundó, aunque con calma. Sensei, aunque falle a veces, Midoriya está mejorando. No se puede proteger a alguien de todo. Aizawa apretó los labios. Tenían razón, pero no iba a arriesgar que se quedara apagado en medio de un ataque. Así que negó con la cabeza y les ordenó comenzar. De todas formas solo reaccionará por instinto, así que tampoco sería un entrenamiento para él. Solo prosigan con el ejercicio. El choque fue brutal desde el inicio. Mirio desaparecía y reaparecía con su Kirk, conectando golpes precisos que parecían imposibles de esquivar. Kirishima fue el primero en caer, luego Mina y Kaminari, incapaces de seguirle el ritmo. No subestimen a este idiota rubio. Rugió Bakugo, lanzando explosiones para mantenerlo a raya, pero Mirio atravesaba el suelo y aparecía detrás de ellos como si jugara al escondite. 1 a 1, los estudiantes fueron cayendo. El único que consiguió un golpe limpio fue Todoroki, gracias a un cálculo de tiempo y una pared de hielo que forzó al rubio a emerger en un ángulo predecible. El impacto levantó murmullos de sorpresa en la clase, pero Mirio solo se rió, con los ojos encendidos de emoción. Eso estuvo bien. Muy bien. Exclamó, para luego embestir con el doble de fuerza. Finalmente, quedaron en pie Bakugo, Todoroki y Tokoyami, exhaustos pero firmes. La respiración era pesada, el sudor les caía por la frente, y aún así no retrocedían. Mirio alzó un puño, apuntando a Todoroki, consciente de que era el que más peligro representaba.
El movimiento fue tan rápido que apenas pudieron reaccionar. Todoroki intentó cubrirse, pero su reacción llegó una fracción tarde. El golpe lo derribó, estrellándolo contra el suelo. Tokoyami intentó contraatacar con Dark Shadow, pero Mirio lo esquivó con un giro fluido y lo despachó con otro impacto limpio. TCH. Bakugo apretó los dientes, encendiendo sus manos. Era el último en pie. Desde el costado, Aizawa observaba sin pestañear, pero su mente estaba en conflicto. ¿Había hecho bien en dejar a Midoriya fuera? ¿O había cometido un error al no permitirle probarse, aunque se apagara? Porque ahora, viendo cómo la clase era barrida uno tras otro, se preguntaba si esa chispa que veía en el chico era precisamente lo que les estaba faltando en ese instante. Y mientras Bakugo cargaba hacia Togata con un rugido explosivo, Midoriya observaba en silencio, con su usual inexpresión en el rostro. El silencio posterior al último impacto pesaba en el aire. Bakugo cayó de rodillas, gruñendo, antes de desplomarse de lado. Había peleado hasta el último segundo, pero Mirio lo había derribado sin dejar un resquicio. Y con eso termina. Dijo Mejire, dando una pequeña palmada como si intentara aliviar el ambiente. No se desanimen. Le Million está a nivel de los héroes profesionales. Haber resistido tanto tiempo ya es un logro enorme. Algunos de la 1, rieron con amargura, otros solo bufaron, pero poco a poco comenzaron a levantarse, ayudándose entre sí. Mina apoyaba a Kirishima, Zero recogía a Kaminari del suelo, y Uraraka trataba de animar a Tsuyu, que respiraba agitada. Definitivamente, jadeó Kirishima, con una sonrisa torcida, estar en tercero es otro nivel. Nos barrieron como si nada, añadió Tokoyami, sombrío. Aizawa los observaba en silencio, con los brazos cruzados. Salió tal y como pensaba. No había forma de que ganaran. Pero eso no significa que no aprendieran algo. Mirio, en cambio, no parecía satisfecho. Miró alrededor, notando la ausencia de un rostro en particular. Finalmente, su vista se posó en el chico sentado al costado, cabizbajo, empujado suavemente por su profesor. Oye. Mirio se acercó, con esa sonrisa franca que no conocía dobleces. Soy Togata Mirio. Un gusto. ¿Por qué no participaste? Izuku no reaccionó. El silencio se alargó, incómodo. Fue Aizawa quien cortó la tensión. En este momento no está consciente. Mirio lo miró un segundo, y luego volvió la vista a Izuku. Había algo extraño en él. Recordó las palabras de su mentor y de Olmig, que últimamente se pasaba por su agencia. ¿Ese era el chico del que tanto hablaban? Bueno, rió suavemente, como para no incomodarlo más. Espero que la próxima podamos hablar bien. Le dedicó un gesto amistoso aun si el chico no podía verlo ni responder y se alejó, uniéndose a Nejire y Tamaki. Los dos se despidieron con energía, mientras que Tamaki solo se volteó directamente, dejando a los de la 1, murmurando y comentando entre sí sobre la paliza que les habían dado. Aizawa rompió el ambiente mientras empujaba a Midoriya hacia la salida. Los que tengan daños más graves, directo a la enfermería. El resto, al salón. Vamos a cerrar la jornada. Nadie discutió. Caminaban arrastrando los pies, apoyándose en hombros y brazos. Habían perdido, sí, pero también habían visto lo que significaba estar un escalón más arriba. Y mientras tanto, Mirio seguía mirando de reojo la espalda de ese chico extraño, con la certeza de que había algo más escondido detrás de su silencio. En otro lugar, la comisión hacía todo lo posible por sacar información de los villanos capturados. En el caso de Gabi, después de reencontrarse con su familia había sido más cooperativo al respecto, al único que había rechazado ver era a Endeavor y con hermanos demoró en aceptar sus visitas, incluso Shouto todavía no tenía la oportunidad de verlo. Por otro lado, la niebla no mencionaba palabra, todos los esfuerzos se fueron en el especialista que hacía lo posible por recuperar recuerdos y liberar su mente, pero todo fue en vano al principio. Sin embargo, con el pasar del tiempo y los intentos consecutivos se pudieron lograr avances. Ryoshin volvió a cerrar los ojos, hundiéndose en la oscuridad que lo llevaba hasta esa mente quebrada. No era como con Izuku. Allí había movimiento, voces, ecos.
Aquí, en cambio, era un espacio gris, estático, casi muerto. 3 figuras se erguían en medio de la nada. Podía reconocer una de inmediato. Oboro Shirakumo. O al menos, lo que quedaba de él. Estaba quieto, inmóvil, como si un muro invisible lo mantuviera prisionero. A su lado, 2 sombras sin rostro que parecían observar, existir sin hacer nada. Cada vez que Ryoshin intentaba acercarse, una presión intangible lo rechazaba. No es resistencia común, murmuró para sí, con un gesto cansado. Es como si alguien hubiera puesto un candado en su mente. Debe ser algún Kirk. Los días y semanas pasaron entre intentos frustrados. Hasta que, finalmente, algo cedió. Como una compuerta oxidada que por fin se abre, imágenes comenzaron a filtrarse. Escenas de juventud, risas entre amigos, un cielo despejado y voces familiares. Llamada, Aizawa, susurró una voz quebrada. El cuerpo de Kurohiri, en la celda, tembló levemente. La niebla se agitó, formando ondas. Quiero verlos. La petición llegó hasta Ryoshin, y pronto los 2 héroes fueron convocados. Cuando Hisashi y Aizawa entraron en la sala de observación, el silencio era pesado. Kurohiri los miraba desde detrás del vidrio, la niebla oscilando, y por un instante no era un villano, sino alguien intentando recordar cómo ser humano. Oboro, Hisashi fue el primero en romper, su voz cargada de emoción contenida. Los ojos apagados brillaron apenas, como si algo en su interior se sacudiera y por un momento un destello de celeste se vio en ellos. Hisashi, Shouta, dijo, la voz ronca, temblorosa. Aizawa, que rara vez mostraba sus emociones, bajó la cabeza. Tardaste demasiado en volver, idiota. Su voz estaba firme, pero los ojos rojos delataban que estaba al borde de romperse. El silencio se quebró. Kurohiri, no, Oboro, dejó escapar un sonido entrecortado. Lágrimas invisibles parecían mezclarse con la niebla, y los 3, por un instante, dejaron de ser héroes y villano. Eran solo viejos amigos, llorando juntos. Lo recuerdo, todo estaba ahí, pero, no quería verlo, confesó con un hilo de voz. Si lo aceptaba, significaba volver a creer en algo mejor, volver a tener esperanza, y yo estaba condenado con All for One desde que me capturó. Hisashi golpeó el cristal con la palma, como si pudiera atravesarlo. Tonto. Aunque estés aquí, eso no cambia quién eres. Siempre fuiste nuestro amigo. Kurohiri agachó la cabeza, la niebla oscilando como si respirara. Ahora, lo sé. Voy a estar bien, mientras me quede de este lado. Lo que vino después fue como una ola imparable. Recuerdos, emociones, fragmentos de vida. No era fácil. La niebla a veces se resistía, a veces quería volver a hundirse en la oscuridad. Pero poco a poco, día a día, Oboro se abría más. Respondía preguntas, colaboraba en investigaciones, contaba lo que sabía. No todo, no siempre, pero lo suficiente para demostrar que quedaba humanidad en él. Ryoshin observaba el progreso en silencio, con respeto. Era un proceso lento, lleno de recaídas, pero cada vez que Oboro lograba pronunciar un recuerdo sin temblar, cada vez que dejaba entrar un poco más de luz, se notaba. Estaba avanzando. Y aunque la niebla aún no desaparecía, ya no era una prisión eterna. Era un puente. Uno que, con paciencia, lo estaba devolviendo poco a poco al mundo de los vivos. El pasillo de la residencia estaba en silencio cuando Mirio sacó su teléfono. Había esperado hasta estar solo. No quería que nadie más escuchara aquella conversación. Marcó el número de Niuteye y esperó, sosteniendo el móvil con ambas manos como si eso le diera valor. La voz firme y pausada de su mentor respondió al tercer timbre. ¿Qué ocurre, Togata? Suenas más serio de lo habitual. Mirio inspiró hondo. Es sobre un compañero de primer año, Midoriya Izuku. Hubo un silencio breve al otro lado. Niuteye parecía reconocer el nombre. El mismo que Olmig consideró, antes de ti. No era una pregunta, sino una constatación. Sí, asintió Mirio, apretando los labios. Yo lo he visto. Acabo de probar a su clase. Él no interactúa demasiado, de hecho a veces, es como si se desconectara del mundo. Pero cuando lo hace,
Cuando está presente, transmite algo que yo no puedo explicar. Su voz bajó de tono, casi como una confesión. ¿Y eso en qué me interesaría? Yo lo escuché una vez. Olmigt conversaba con usted y se lamentaba por las cosas que le dijo en el pasado. No sé bien lo que pasó, pero hasta yo sentí el arrepentimiento de Olmigt. El héroe profesional tardó unos segundos en contestar. Eso no es asunto nuestro, Togata. Olmigt tendrá que enfrentar sus propios errores y disculparse, si es que puede. Mirio apretó el teléfono con fuerza. Lo sé, señor. Pero pienso que, si Olmigt no puede estar cerca, alguien debería estarlo. Y si ese alguien puedo ser yo, entonces quiero hacerlo. Mi gorilla merece que alguien lo acompañe, que lo guíe un poco, aunque sea en lo más mínimo. Soy un héroe, mi deber es salvar a todos. El silencio se alargó. Podía imaginar a Niuteye con los brazos cruzados, analizando cada palabra, cada tono. ¿Quieres que lo acepte como pasante?, preguntó al fin, con cierto escepticismo. Mirio tragó saliva. Quiero que le demos una oportunidad. Él no tuvo elección en muchas cosas que le pasaron, y si de verdad tiene el potencial que Olmigt vio en él, entonces dejarlo de lado sería un error. Niuteye soltó un suspiro audible. Tienes la costumbre de ver demasiado lo bueno en la gente. ¿Y no es eso lo que Olmigt siempre intentó enseñarnos?, respondió Mirio con una sonrisa que se notaba en su voz, sincera y luminosa. Si yo estoy aquí, es porque alguien también creyó en mí cuando nadie más lo hacía. La línea volvió a quedar en silencio, hasta que finalmente Niuteye habló, su voz más suave de lo usual. Está bien. Consideraré tu petición. Pero no lo haré por Olmigt, ni por mí. Lo haré porque confías en ese chico. Mirio sonrió ampliamente, dejando escapar un respiro aliviado. Gracias, señor. Le prometo que no se va a arrepentir.